Hermano, Dios te bendiga. Estuvimos viendo que es asombroso que en el núcleo de una célula, solo en su núcleo, puede haber más información que los 32 volúmenes de la Enciclopedia Británica. Verdaderamente asombroso. Y decíamos que nosotros somos como esas células espirituales que contenemos la información del cielo, de quién es Cristo, cómo obra en su pueblo, cómo actúa y cómo se manifiesta. Y para entender un poquito más lo de las células, las conceptualizábamos como pequeñas y muy sofisticadas ciudades donde hay una logística impresionante. Y decíamos que si nosotros le extraemos el ADN a cada célula de nuestro cuerpo, de los trillones de células que tenemos, su contenido cabría en 2 cucharitas. Y la información que está contenida ahí es maravillosa, porque una célula es más compleja que una nave espacial. Imagínate en trillones y trillones de células, es glorioso. También si alineáramos los cromosomas, tendríamos una cadena extremadamente larga. Por lo tanto, declaramos, sabemos que el diseño inteligente es real, existe. Lo vimos en el flagelo de las bacterias. Es un motor sofisticado que gira a 100,000 revoluciones por minuto en un sentido. Se detiene solo en un cuarto de vuelta para girar en sentido contrario. Contiene hélice, rotor, contiene balines, una junta. Hermano, maravilloso. Y hablábamos sobre el propósito que tiene el flagelo en la bacteria y por supuesto el propósito que Dios tiene para con nosotros. La creación es algo tan original. Están los organismos tan integrados, o sea, contiene integración, originalidad, una lógica magistral, una exactitud tremenda. Pero los ateos les encanta desacreditar lo que Dios hace, ya sea cosas complejas o cosas más sencillas. Hablamos también, hermano, que no existe tal cosa como esa teoría de la predestinación química. Eso es totalmente falso. No existe la casualidad, pero sí existe la causalidad divina, y por esa razón nosotros estamos aquí. Si una célula, dicen los ateos, se formó gracias a las condiciones favorables de presión, temperatura y mucha humedad y muchas cosas más, nosotros estamos aquí gracias a las circunstancias desfavorables, pero sobre todo producto de la gracia divina. Cuando estábamos desesperados, perdidos, cuando estábamos llenos de temores, el Señor vino, nos rescató y nos hizo su pueblo. Una voz del cielo habló y dijo: de cierto que esos huesos vivirán. Y esos huesos viven. Hoy tenemos un gozo que el mundo no conoce. Y estamos aquí ministrando la serie de la fe, porque todo es fe. Hermanos, si hubiera existido una sola célula, una. La pregunta es, ¿de ahí se formó todas las especies y todos los géneros de organismos y animales extintos, habidos y por haber? Por supuesto que no. Quien crea eso es porque tiene mucha fe, aunque sea ateo. Quiero hablar de un poquito de la fe. A mí no me cabe en la cabeza cómo alguien que pueda ser agnóstico, no sabe si Dios existe o no, pueda creer que de una sola célula que se formó gracias a las condiciones favorables, dicen ellos, de ahí nació él mismo, el propio agnóstico, y de ahí naciste tú y nací yo. En verdad que tienes más fe que nosotros, porque el pueblo de Dios duda. Yo en este punto te quiero hacer una pregunta. Medítala. ¿Tú eres el mismo que antes o has cambiado? Si tú me das un argumento, uno solo, para convencerme que no eres el mismo y que por lo tanto has cambiado y que como consecuencia Dios te seguirá cambiando, si tú me das un argumento para convencerme, hermano, yo te declararía como alguien desahuciado, alguien que no tiene remedio y que morirás. Pero no es así. Nosotros tenemos fe. El ateo tiene mucha fe. ¿Cómo se atreve a decir que el ADN fue cambiando y mutando si no se ha encontrado un solo registro fósil
que avale lo que ellos dicen. En los registros fósiles no se ve esa transición gradual, paulatina y constante de que hablan los científicos y la teoría de Darwin. Eso no es cierto. En todos los registros fósiles se observan las especies ya formadas, nunca como algo que evolucionó. Por eso nosotros alabamos a Dios, porque el Señor nos ha dado el nuevo nacimiento instantáneamente. Estamos en el proceso de la santificación, porque eso es un asunto nuestro y es más tardado. El asunto del nuevo nacimiento es algo que viene del cielo. Pero lo importante, hermano, es saber que nosotros ya somos. Lo único que nos falta es manifestar eso que ya somos. Mira el árbol de la evolución, obsérvalo por favor. Nota que no tiene un tronco, ¿lo notas? Y las ramas, si tú las observas, perdón hermano, pero se ven bastante ridículas. Quien lo diseñó y quienes creen en ellos son igualitos a ese árbol, un árbol sin fruto, son estériles, porque esa gente cree en ellos mismos. Entonces se montan los ateos en su caballito de batalla. Tienen un caballito que siempre ocupan, hermano. Es este animalito llamado Archaeopteris. Claro, ahí ya tiene Photoshop, obviamente no se sabe si era exactamente así, pero ellos dicen que esta era una ave, un pájaro con forma de dinosaurio. Pero al hacerle un estudio a este fósil, se encuentra que tiene clavículas, y resulta que los pájaros no tienen clavículas. Este es un dinosaurio emplumado, que es muy diferente. Se hicieron análisis de sus células y se encontró que este animalito le tomaba años en crecer y en desarrollarse, cosa que no pasa con un pájaro. Un pájaro nace y en unas semanas, unos días ya puede volar, porque necesita volar, pero los dinosaurios no necesitan volar. Por lo tanto, este animalito se llevó mucho tiempo en desarrollarse. Dicen que existió hace 150 millones de años, allá por el periodo Jurásico tardío. Realmente es un dinosaurio emplumado que crecía muy lento, y esa es la gran verdad. Ahora, querer hacer pasar a algo que no es por algo que es muy complicado. Por más que lo forces, hermano, lo quiere hacer pasar por un ave, y ahí dicen, entonces concluimos que los dinosaurios vienen de las aves. O al revés, si quieren, las aves vienen de los dinosaurios. Total, la teoría es lo de menos, la cosa es decir algo. Mi hermano, esto es una mentira. Eso no es así. Nosotros somos quienes somos, bendito Dios. Te decía que querer hacer pasar a este pájaro o dinosaurio emplumado, como le quieres llamar, por algo que no es tan complicado como aquel día glorioso en que el Señor nos va a recibir en las nubes. Dice la escritura que se va a celebrar las bodas del Cordero, y el Señor va a venir y le va a decir al que cree en esto: ¿quién te invitó, compañero? No tienes el atuendo, seguramente porque no eres. Todos son puras mentiras, hermano. Por ejemplo, dicen que los genes del mono y del ser humano son idénticos en más del 98%. Si esto se lo dicen a un cristiano que no está documentado y le preguntan, ¿ahora qué opinas sobre la creación?, diría, bueno, deme tantito tiempo para ir a preguntarle a mi pastor. Clásica la respuesta. Hermano, ¿qué contestas si te dicen que los monos y el ser humano comparten más del 98% de los genes? Te explico. Yo heredé un poquito más del 90% de los genes de mis padres. Soy hijo y heredé solo el 90% de los genes de mis padres. Me rehúso a creer que heredé más genes del mono que de mis padres. Ahora es cierto que mis padres están muy monos, y no es porque estén feos, pero yo me rehúso a creer que tengo más genes de un mono que de mis padres. Eso no es cierto. Te voy a explicar. Vamos a suponer que fuera así, que somos muy parecidos en los genes. Hay una respuesta. Tanto el mono como nosotros fuimos creados por el mismo Dios. Pero te voy a poner un ejemplo. Observa, la nube, la medusa y la sandía, todas son 98% agua.
Yo me pregunto si la medusa proviene de la nube o la sandía proviene de la medusa. 98%, mi hermano. Quiere decir que el 2% es una brutal diferencia. Te explico por qué. Porque solo en el 1.5 de los genes, solo el 1.5 de los genes de las proteínas está la información genética importante. En el resto hay información para que los genes se coordinen y se empalmen. Salterio y salterio diferencian solo por una comita que se les pone encima ahí, y es totalmente diferente. Cima con C y cima con S son casi iguales, pero son radicalmente opuestos. Mendigo y mendigo se parecen, hermano, solo varían en un acento. Revelarse con B labial y revelarse con B labiodental es absolutamente paradójico. Así es que esto es una mentira, hermano, totalmente una mentira. Ahora, yo me pregunto, si tenemos los mismos genes que el mono, ¿por qué no existen matemáticos monos? Monos matemáticos, monos arquitectos o monos ingenieros. Sí hay monos científicos que no creen en Dios, pero eso es aparte. Yo me pregunto, si necesitamos sangre, ¿por qué no hacemos una transfusión con la sangre de un mono? ¿O por qué no nos casamos con una mona, si la cosa es así? O si somos tan iguales, ¿por qué los seres humanos no escalan los árboles con la misma habilidad que un mono? La teoría de Darwin debería de comprobarse fácilmente en el registro fósil en las rocas, pero no se ha encontrado en esos fósiles petrificados esos pequeños cambios, te decía yo. Entonces nosotros tenemos un tema que es fascinante, los cristianos, que aporta muchos argumentos. Se llama la explosión cámbrica, donde se da casi espontáneamente, en un periodo de tiempo muy corto, se genera la vida y todos los organismos. Mira, si los ateos dicen que la Tierra tiene miles de millones de años, se supone que la variación gradual, según Darwin, hubiera sido esta. De a poquito fueron apareciendo los organismos vivos, pero resulta que hay una explosión cámbrica. En un periodo de tiempo muy pequeño aparece toda la vida sobre la faz de la Tierra. Te lo voy a explicar a través de una pequeña escala. Los ateos dicen que la Tierra tiene 4.000 millones de años. Vamos a pasar esta cantidad a una escala de 24 horas según un día nuestro. Entonces se formó la Tierra y empezó a transcurrir el tiempo. Pasaron 6 horas. Nada más y nada menos que pasaron 1.000 millones de años y nada más que algunos organismos unicelulares. Sigue pasando el tiempo, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pasaron 6 horas más y nada. Llevamos ya 2.000 millones de años y no ha aparecido un solo organismo vivo. Sigue avanzando el reloj, tic-tac, tic-tac. Pasaron 6 horas más, otros 1.000 millones de años. Llevamos ya 3.000 millones de años. Llevamos ya en la escala 18 horas y en las 3 horas siguientes, a la hora 21, hace un boom. Aparecen todos los organismos vivos. A las 21 horas, es decir, habían pasado 3.500 millones de años y en un lapso de 5 millones de años, que sería un lapso de 2 minutos comparado con nuestras 24 horas, aparecen todos los organismos vivos en la Tierra. Esto es evolución. Por supuesto que no, en ese tiempo, en ese periodo no da tiempo que evolucionen los organismos. Si lo pasamos al tiempo que nosotros creemos que tiene la existencia del ser humano sobre la faz de la Tierra, 6.000 años, sucedería algo parecido. 6.000 años en 24 horas. Pasaron 6 horas y nada. Sigue avanzando el reloj, 6 más, nada. 6 horas, nada. Pero a las 21 horas, en solo, mi hermano, es una escala que te asombras. En solo 8 años, en un periodo de 6.000, aparece toda la vida sobre la faz de la Tierra. Evolución no se puede, mi hermano. No es posible que todos los organismos se creen puedan existir en 8 años. Dios es así. Él es rápido, Él no es lento. Dios es así. Él nos da un nuevo nacimiento y no tiene que pedirle opinión a alguien. No tiene que esperar un suceso previo. Él te saca de Egipto de un instante para el otro. Lo único que tienes que hacer es comerte el cordero pascual, comer de su carne y beber de su sangre. Estoy hablando espiritualmente.
Entonces me queda claro que no provengo del mono. Debo creer que lo que dice la Biblia es la verdad. Ya hemos visto eso en esa serie. La Biblia es el único libro en el mundo que habla, entre comillas, de religión y que menciona a un Dios que es eterno, que es trascendente, que creó todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Habla de un Dios que es atemporal, que está fuera del tiempo. Los demás libros que hablan de religión hablan de un Dios que es tridimensional, es decir, seres humanos elevados a dioses. Por eso necesito hablar una vez más sobre la evidencia científica en la Biblia. Voy a mencionar solo algunos ejemplos. Mira lo que dice Job. Aquí Job 38:19. Dice: ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Qué revelación tenía este hombre? Te explico. Tenemos luz y tenemos tinieblas. Las tinieblas no viajan, lo que viaja es la luz. Y aquí dice que la luz viaja porque la luz recorre un camino. ¿Cómo sabía Job? Hace miles de años, y eso se descubrió, no tiene mucho. Increíble. Este asunto de los dinosaurios, por ejemplo, el Salmo 74:14 dice: magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Este Leviatán, esos son los dinosaurios. Hermano, pero la Biblia no dice dinosaurios. Nunca va a decir. Dinosaurios es una palabra que se inventó hace unas cuantas décadas. Pero ve la descripción de un Leviatán. Justamente te describe un dinosaurio. Y los dinosaurios existieron. Por lo tanto, la Biblia dice la verdad. Hay otro asunto, hermano, se llama jet stream, que es la corriente de chorro o flujo de aire que se encuentra en la atmósfera. Eclesiastés lo menciona, Salomón lo sabía, dice Eclesiastés 1:6 y 7: el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Técnicamente se le llama jet stream o corrientes de chorro de aire, y la Biblia lo menciona. El Dios de la sabiduría nos da sabiduría. El Dios que es espíritu nos da su espíritu. El Dios que es dador de vida nos ha dado esa savia que nos recorre, y donde esa savia pasa y toca, siempre genera vida. Así es que, mi hermano, este tema del ajuste fino que hemos hablado es absolutamente real. Hay un montón de parámetros, de variables que eran estrictamente necesarias para que se diera la vida en la tierra. Son muchas, mi hermano. Por ejemplo, en la tierra tenemos el agua, ese líquido vital. Pero en contraparte y en forma proporcional tenemos las grandes masas de tierra continentales. Es exacto para que se genere la vida. El sol, con su correcta temperatura y masa, hace que haya vida en la tierra. No solo eso, la trayectoria orbital, es decir, la distancia justa de la tierra con respecto al sol, la inclinación de la tierra, el campo magnético que rodea la tierra, que es suficientemente fuerte para desviar los rayos del sol, la profundidad de los mares es la exacta y la justa, la luna suficientemente grande para estabilizar el ángulo de inclinación de la tierra. La luna pesa más o menos 73,000 o 73 trillones de toneladas, comparadas con las 6,000 trillones de toneladas de la tierra. Es decir, es 80 veces más pequeña y hace que la tierra esté totalmente estable. El movimiento de las mareas en el planeta Tierra, gracias a la distancia de los 400,000 kilómetros que separan a la Tierra de la Luna, la posición justa de la Tierra en la galaxia, único lugar donde se puede dar la vida. Y otro tema interesantísimo, hermano, la capa de ozono. La capa de ozono en algunas partes es más ancha que en otras. Va desde 15 kilómetros de espesor hasta 50 kilómetros. Pero a la presión de nivel del mar, escucha, de 15 a 50 kilómetros, pero a la presión del nivel del mar la puedes comprimir hasta 3 milímetros, toda la capa de ozono. Y es exacto lo que el ser humano necesitaba para desarrollarse. Digo que un ateo puede negar una verdad por ignorante, pero negar todas estas verdades juntas, ya por método,
eso es una necedad grandísima. Personalmente no necesito ser doctor en ciencias para darme cuenta que hay un diseño inteligente, que alguien que es más sabio que nosotros ha creado todo esto. Yo hablo siempre del Dios de los propósitos. Hermano, el Dios de los propósitos sabe dónde te puso, por qué te puso y para qué te puso. Y sabe lo que te dio, por qué te lo dio y para qué te lo dio. Todo está sujeto a su voluntad. Dicen los científicos, hermanos, que se han dado cuenta últimamente que la Tierra, fíjate, está ubicada, digamos, aquí, justo al borde de un gran vacío en el universo. Un tremendo vacío, es decir, que aquí no hay galaxias, no hay planetas, no hay estrellas, pero está ubicada justo ahí. Y se preguntan, ¿por qué está ubicada ahí? Y solo han encontrado una razón, que sería un lugar muy difícil de ubicar, dicen ellos, por si vinieran los extraterrestres u otros seres que quieran hacernos algo. Dicen, está estratégicamente ubicada. Pero ese vacío es tan grande que para recorrerlo tardaríamos más de 1,000 millones de años luz. Y ahí cabrían 10,000 galaxias. Bueno, la Tierra está ubicada aquí, pero tú estás ubicado aquí. Y eso el Señor lo ha hecho por gracia y por misericordia. Si la Tierra es menos que nada en el espacio, ¿cuántos somos nosotros? Pero el Señor nos trajo aquí y todo tiene un porqué y un para qué. Ahora, hermano, no está mal la ciencia, necesitamos la ciencia. No está mal que el hombre se pregunte de dónde viene, pero el Señor también nos ha dado la respuesta a esas preguntas. ¿Por qué nos puso en esta parte de la galaxia? Mira, justo entre dos brazos de la galaxia, ahí está el sistema solar y ahí está la Tierra. El Señor puso delante de nosotros un firmamento que se ha convertido en una ventana transparente para que nosotros veamos hacia el universo y nos asombremos de la obra de Dios. Sí, hermanos, sí podemos preguntar cosas, pero para conocerlo más, no para cuestionarlo. Y el ejemplo lo tenemos en la Biblia y lo tenemos en los animales. Mira lo que dice Job 12, 7 al 9. Mira lo que dice. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Fíjate lo que dice el verso 8. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Verso 9. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? ¿Sabes qué cosa no entienden? Aquellos que se creen muy sabios, que se creen muy inteligentes. Pero la Escritura dice, mi hermano, que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Y los que se sienten mucho, por supuesto que no lo conocen. Bendito Dios, que la sabiduría de Dios es tan grande que ha logrado vencer a muchos. Por ejemplo, este personaje, Anthony Flew, máximo ateo del siglo XX. Los ateos se desgarran las vestiduras, se jalan de los cabellos y dicen, no es cierto, él nunca se convirtió al cristianismo. Lo que pasa es que él creyó en un Dios, dicen ellos. Ese es el máximo ateo del siglo XX y fue vencido por la sabiduría de Dios, por las evidencias que él nunca pudo refutar. Y a mí, yo decía hace poco, a mí no me asombra que un ateo se convierta, me asombra que Dios lo reciba. No que ellos reciban a Dios, sino que Dios tenga en su gracia, en su misericordia, el recibirlos, hermano, después de toda una vida de blasfemia. Eso es lo que a mí me asombra. Por eso siempre el consejo es, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, no en las cosas de aquí abajo. Te voy a mencionar algunas frases de algunos científicos muy brillantes. Muchos de ellos fueron premio Nobel en sus respectivas áreas. Solo son algunos, mi hermano, porque hay muchísimos que vieron la grandeza de Dios en la ciencia que ellos conocían. Porque una cosa es negar la existencia de Dios y ser ateo. Otra cosa es no saber si Dios existe o no y ser agnóstico. Otra cosa es saber que Dios existe y no conocerlo, ser cristiano tibio.
Y otra cosa es saber que Dios existe y conocerlo en lo íntimo. Eso es ser cristiano maduro. Solo te cito algunos, hermano. Copérnico, fundador de la mundovisión moderna, decía: quien que vive en íntimo contacto con el orden más consumado y la sabiduría divina, ¿no se sentirá estimulado a las aspiraciones más sublimes? ¿Quién no adorará al arquitecto de todas estas cosas? Y yo no estoy diciendo que todos eran cristianos, estoy diciendo que veían a Dios detrás de la ciencia y de los descubrimientos. Mira lo que dijo Newton, un hombre maravilloso, fundador de la física teórica clásica. Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos, un inmenso océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir del plan de un ser omnisciente y omnipotente. Gauss, uno de los más grandes matemáticos que ha habido y científico de los alemanes, dice: cuando suene nuestra última hora, será grande e inefable nuestro gozo al ver a quien en todo nuestro quehacer solo hemos podido vislumbrar. Él se sentía muy poquita cosa delante de Dios. Mira lo que dijo Thomas Alva Edison, el inventor más fecundo, más de 1200 patentes. Mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros, especialmente el mayor de todos ellos, Dios. Schrödinger, creador de la mecánica ondulatoria: la obra maestra más fina es la hecha por Dios, según los principios de la mecánica cuántica. Mi hermano, observa que el creador de esta teoría era creyente. Ahora los que se vanaglorian que saben mecánica cuántica lo hacen con el objetivo de negar la existencia de Dios, pero el padre de ella era creyente. Wernher von Braun, constructor de los cohetes espaciales, fue director de la NASA durante toda una vida, hermano. Él dice: por encima de todo está la gloria de Dios, que creó el gran universo, que el hombre y la ciencia van escudriñando e investigando día tras día en profunda adoración. Johannes Kepler, uno de los mayores astrónomos que ha habido, él dice: Dios es grande, grande su poder, infinita su sabiduría. Alábenle cielos y tierra, sol, luna y estrellas con su propio lenguaje. Mi Señor y mi Creador, la magnificencia de tu obra quisiera yo anunciarla a los hombres en la medida en que mi limitada inteligencia puede comprenderla. Que un científico de esta calidad se exprese así es porque vio la tremenda sabiduría de Dios. Mi hermano, no solamente es una frase, es una gran verdad. Poca ciencia niega a Dios. Ahora viene el científico Juan de las Pitas a negar a Dios, cuando los grandes científicos, hermanos, reconocían que detrás de la ciencia había un creador. Es muy hermoso y puedo decir que es hasta enternecedor escuchar a gente que eran premio Nobel en su área, en física o en química, que ellos se expresaban así. Por ejemplo, Richard Smalley, él decía: nuestra función es servir a Dios. Alguien que es considerado el padre, escucha, de la nanotecnología. Él decía: existe una gran verdad, Dios creó el universo. Mis conocimientos de química y física, decía él, porque era un hombre sumamente sabio, mis conocimientos de física y química, con ellos es claro para mí que la evolución nunca pudo haber sucedido. ¿Qué cosa, no? Él se consideraba muy pequeño delante de Dios porque decía: sospecho que nunca voy a entender plenamente. Él sabía, hermano, pero se sometía. No voy a entender plenamente, dice, pero la respuesta es fácil. Es cierto, Dios creó el infinito y desde entonces el Señor se ha visto involucrado en su obra. A mí me resulta maravilloso que un científico de la calidad de Newton, hermano, hizo muchos tratados y estudios bíblicos, y después de hacer uno y terminarlo, le ponía una leyenda al final que decía: Jehová, Dios único. Newton, hermano, puedes buscar sus estudios, son grandiosos. Y él decía sin tapujos:
El Dios verdadero es un ser viviente, inteligente, poderoso, supremo, perfecto, eterno, infinito. Él gobierna desde el infinito y hasta el infinito y conoce todas las cosas, las que son y las que serán. Fíjate lo que decía. ¿Qué conocimiento tenía de Dios? Este era un hombre perfectamente convertido. Decía, lo conocemos por sus invenciones más sabias. Él sabía que todo provenía de Dios. Decía, lo conocemos por sus causas finales y lo alabamos y lo adoramos por sus perfecciones y lo adoramos como sus sirvientes. Yo digo, wow, qué inspiración de ese hombre. En verdad, si tú lees lo que ese hombre hizo, es grandioso. Dicen que invertía más tiempo en la Biblia que en la ciencia. Newton, nada más y nada menos. Werner Karl Heisenberg, también era premio Nobel. Él dijo algo muy interesante: el primer trago de la copa de las ciencias naturales te convertirá en ateo. Pero, había un pero en el fondo de esa copa te espera Dios. Maravilloso. Heisenberg, un científico impresionante. Mi hermano, ciencia y fe no están peleados. Lo que está peleado es la necedad con la fe, porque es adoptar una posición bastante cómoda. Albert Einstein dijo: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Y ciertamente, hermano, creer en Dios es una necesidad, pero no por temor, sino por humildad, cuando vemos lo grandioso de su obra. Einstein dijo: la religión sin la ciencia estaría ciega, y la ciencia sin la religión estaría coja. Y tenía toda la razón. Ya termino, hermanos. Creer en Dios es de sabios, pero creer que Dios ha creído en nosotros es de cristianos maduros. Tú no necesitas tener un doctorado en ciencias para creer en Dios. La gente no necesita un estudio académico para creer en Dios. Lo único que necesitan para creer en Dios es tener cerebro, nada más. Con eso basta y sobra. El mundo, los intereses tan tremendos como ven este mundo, intereses perversos, han creado estas teorías para hacerte sentir nada. Si te dicen y me dicen, si nos dicen que nosotros provenimos del mono, nosotros decimos, ciertamente somos nada. Si nos dicen que provenimos de una gran explosión, de un eructo del universo, decimos, somos nada. Si nos dicen que provenimos de una miserable célula, decimos, somos nada. Eso es la manipulación que el mundo ha querido hacer en nosotros. Pero cuando tú sabes que eres hechura de Dios, obra de sus manos, como dice la Escritura, ovejas de sus prados, entonces tú sabes cuánto vales. Mi hermano, tú vales mucho, porque eres obra de las manos del Dios eterno, santo y divino, que tiene propósitos grandes con cada uno de nosotros. Cuando tú reconoces de dónde vienes, que no eres producto de una casualidad, tú sabes y tú te valoras. Y eso es lo que este mundo perverso no quiere. Valemos nada más y nada menos que la sangre del Santo, que la sangre del Hijo de Dios. Por lo tanto, mi hermano, que nadie te sojuzgue y que nadie te haga sentir menos. Eres grande porque Dios, que es grande, te ha hecho a su imagen y a su semejanza. ¿Quieres orar conmigo? La evolución es una mentira. Todo esto es una mentira. Nosotros no somos un punto en el universo, somos hijos de Dios. Y eso, mi hermano, nada lo puede sustituir y nada lo puede reemplazar. ¿Oras conmigo? Le doy gracias a Dios. Y yo le doy gracias a Dios por los hombres de ciencia que han reconocido a Dios detrás de esa ciencia. Los científicos modernos, digo yo, Juan de las Pitas, lo niegan porque poca ciencia niega a Dios. Mucha ciencia afirma a Dios.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta serie que tú nos estás dando. Gracias por el entendimiento. Yo provengo de mis padres, no provengo del mono. Yo soy hechura de tus manos. A mí me hizo el Dios eterno, el Dios que está fuera del tiempo. Gracias por tu palabra y por hablarnos todo el tiempo. Yo veo en la Escritura plasmado tu tremendo conocimiento, Señor. Yo veo que ajustaste todo perfectamente para que hubiera vida en la tierra y que preparaste todo perfectamente para que nosotros estuviéramos aquí, Señor, escuchando tu palabra y alabándote y bendiciendo tu nombre. No necesito ni estudios seculares. Es más, no necesito ni estudios teológicos para saber que tú existes. Lo único que necesito es tener cerebro. Y tú me lo diste, Señor. Nos pusiste en medio de los brazos de una galaxia y pusiste delante de la humanidad una ventana transparente para que todos dijéramos: wow, qué grande es la obra de Dios. No para que te cuestionáramos, no para que te blasfemáramos. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias porque la evidencia grita que tú existes. En ningún caso hay una especie cambiando a otra. Jamás, nunca el gusano se convirtió en elefante o el perro se convirtió en águila. Por supuesto que no. Tú creaste todo lo que existe, visible e invisible. Y en aquel día, en aquella boda gloriosa, tú no nos vas a decir: ¿qué haces aquí, compañero? ¿Quién te invitó si no tienes el atuendo? Por supuesto que no. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, por amarnos así, y porque hoy nos sentimos como estos científicos notables que se sentían muy poca cosa delante de ti. Grande e inefable será aquel día cuando estemos delante del Dios viviente, inteligente, poderoso, supremo, perfecto, eterno, infinito, glorioso Jehová de los ejércitos. Gracias porque la ciencia no te niega, la ciencia te confirma. Y gracias porque nuestro espíritu clama: Abba, Padre. Cuando oramos te decimos: oh Padre, aquí estoy, aquí está mi vida para ti, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro bendito Redentor, Dios del universo, Dios santo, poderoso y fiel. Gracias, Señor, que tú llamas a las cosas que no son como si fueran, y nosotros debemos de permanecer como viendo al invisible. Somos hechura de tus manos y tenemos un altísimo valor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén.